En este vídeo voy a hacer un análisis general del mercado de las criptomonedas, tratando distintos activos como Bitcoin, Ethereum, la dominancia y varias métricas que nos indicarán si estamos en una situación de riesgo a la hora de invertir en criptomonedas o no. Bueno, el precio de Bitcoin sigue con la misma estructura que ha mantenido durante estos últimos días. No voy a entrar a definir de nuevo cuál es el punto en el cual nos encontramos, la disposición horizontal que venimos viendo en gráfico diario desde hace semanas y cómo, independientemente del posterior doble techo que se formó, patrón de desaceleración y giro, el gráfico semanal, en vez de continuar con un movimiento probablemente bajista, se ha mantenido de forma horizontal, indicando que independientemente de poder llegar a gotear a la baja, tal y como analizamos ayer, tal y como ocurrió en este momento de aquí, la estructura no iba a ser la típica estructura de patrón de doble techo con consecuencias importantes en gráfico semanal que incluso pueden llegar a afectar a gráfico mensual. Esto simplemente lo determinamos durante el vídeo de ayer, podéis ir a verlo, pues por la falta de fuerza bajista en el momento del doble techo. No voy a entrar a definir demasiado qué es lo que está ocurriendo con Bitcoin, mantenemos una línea horizontal bastante clara. Es cierto que la disposición pues, puede hablarse de máximos decrecientes, pero sí que únicamente si nos enfocamos en la parte final del movimiento. Si tenemos en cuenta toda la estructura y todo lo que viene dándose durante estas últimas semanas, pues la formación es de rango, es horizontal, es de falta de fuerza y cada vez se asemeja más a esto que ocurrió durante mitades del año 2024. Con lo cual no voy a entrar a desarrollar esto, pero sí que es cierto que estamos viendo diferencias claras entre, por ejemplo, Bitcoin y, por ejemplo, Total. Total es la capitalización total del mercado, la cual pues incluye todos los activos que hay en el mercado, incluye Bitcoin con un peso pues del 61,15%, pues es la dominancia actual de Bitcoin, y pues el resto del 39 y pico por ciento o 38,75% forma parte o como 85% de las demás criptomonedas. Aquí estamos viendo que ya estamos en la bull market superband, ya hemos tocado esta zona tan importante y ya estamos apoyándonos en un nivel clave. Es más, nos hemos quedado muy cerca de esa zona de máximos. Durante las semanas anteriores estuvimos comentando que lo que podíamos ver en Bitcoin dentro de esta disposición de freno era un movimiento correctivo que, oye, no solo impactara con la bull market superband, sino, ¿por qué no?, viniera a por esta zona de aquí. Podéis ver los análisis de las últimas semanas, venimos hablando de esta hipotética situación que se ha empezado a ver truncada, entre comillas, por el cierre de la semana pasada, por lo que he comentado, pero que aún está encima de la mesa. ¿Es algo grave? No, es una caída de un 31%, diría. Bitcoin lleva 830 días sin caer un 30% y este tipo de caídas son más que habituales en cualquier mercado, con lo cual es algo normal, ¿no? Pues bien, si añadimos al peso del gráfico el resto de criptomonedas, podríamos conocerlas como altcoins y ya está, tenemos esto. Tenemos una gráfica en la cual el precio ya ha contactado con la bull market superband y se ha quedado bastante cerca de esos máximos anteriores. Desde los máximos alcanzados en cuanto a capitalización hasta los mínimos, vemos que la caída es del 24,65%, un movimiento interesante, y si nos focalizamos en Bitcoin, desde esos máximos hasta el punto actual, la caída es del 10,20% y desde los máximos hasta los mínimos que hemos visto recientemente es un 16%. Es decir, estamos viendo que hay esa debilidad extra en el mercado, ese movimiento de debilidad importante. Si ponemos Total 2, pues bueno, aquí en este caso ya excluimos a Bitcoin de la ecuación, la caída es mucho más importante. Si ponemos Total 3, la caída es un poquito menos importante. ¿Por qué? Porque Ethereum no es que sume, es que Ethereum resta. Si tenemos a Ethereum en la capitalización, la caída es importante. Si quitamos a Ethereum de la ecuación, la caída es menos importante.
¿Os fijáis? Esto es importante y es clave tenerlo presente, porque no es solo qué es lo que está ocurriendo con Ethereum, es qué es lo que está ocurriendo con la primera criptomoneda que tiene que dar los primeros pasos para que se cambie la situación, para que la dominancia deje de subir y empecemos a ver un mercado alcista con un peso importante de altcoins. Esto, lo primero que va en la fila es Ethereum. Cuando la dominancia de Bitcoin está subiendo y pasa para abajo, lo primero que ocurre es que, y cuando pasa por abajo es que Total 3 o Total 2, que excluye a Bitcoin, empieza a comportarse mejor que Total, que tiene a Bitcoin, pues cuando ocurre esto, lo primero que empieza a subir más que Bitcoin es Ethereum. Pero estamos viendo que Ethereum sigue restando. ¿Cómo no va a seguir subiendo la dominancia de Bitcoin si Ethereum contra Bitcoin aún sigue restando? Luego iremos a tratar un par de temas respecto a Ethereum, respecto a dominancias y demás, pero vamos a analizar un poco teniendo en cuenta esta tesitura en la cual pues Total está peor que Total 2 y Total está peor que Bitcoin. Vamos a ver, por ejemplo, cuáles son los niveles históricos de riesgo. Vamos a tratar un par de métricas de riesgo de diferentes activos de forma bastante aleatoria, excepto los primeros. Bitcoin está en una zona de riesgo del 0,583, no está mal. Seguimos dentro de esa disposición de mínimos y máximos crecientes. Aquí se ha formado un pequeño máximo decreciente, pero bueno, seguimos con esa estructura positiva en cuanto a niveles de riesgo. Tenemos a Ethereum ya deshaciendo toda esta estructura alcista que veníamos formando. Ha formado no solo un máximo decreciente, sino otro máximo decreciente y está cerca de romper también por segunda vez los mínimos anteriores, con lo cual ahí vemos la clara contundencia bajista de Ethereum. Por ejemplo, Ripple se ha mantenido relativamente bien. Por ejemplo, Solana se ha mantenido relativamente bien. Es cierto que Solana viene subiendo desde hace mucho y pese a que ha seguido subiendo un poquito, el riesgo ha ido cayendo. Esto, evidentemente, como más riesgo a la baja, pues más punto negativo o más sobreventa encontramos. Como más riesgo al alza, lo contrario. Y en la medida en la cual vamos bajando, en la medida en la cual vamos mirando otras criptomonedas, vemos que cada vez hay menos movimiento o hay una estructura mucho más bajista respecto a lo que está ocurriendo. Fijaros, por ejemplo, Dogecoin, estructura mucho más bajista en la cual hemos roto claramente los mínimos anteriores. No sé si aquí puedo buscar, por ejemplo, algo, qué sé yo. Tenemos algo con una estructura claramente bajista que si hacemos un poco de zoom, ha deshecho de forma más clara y contundente los mínimos anteriores respecto a la propia capitalización de Algorand. Podemos poner BET, que está haciendo VeChain, pues VeChain formar un movimiento mucho más bajista aún. Podemos poner SUI, vamos a bajar aún más de capitalización, movimiento más bajista aún. Es decir, en la medida en la cual vamos bajando de capitalización, no es regla de tres exacta, pero en términos generales, en la medida en la cual vamos bajando de capitalización, el riesgo es mayor. ¿Qué es lo que está ocurriendo entonces con la línea de avance y retroceso? Esta línea simplemente mide, en comparación con la capitalización de mercado, cuántas criptomonedas de un top específico, 10, 20 o 100, o sea, 10, 25 o 100, están siguiendo el movimiento. Pues bueno, si miramos la capitalización de mercado y, vamos a hacer un poco más de zoom, ponemos el top 10, ¿qué es lo que vemos? Pues vemos que la capitalización en este movimiento bajista ha empujado ese top 10 a la baja y el top 10 ha roto los mínimos anteriores, esta zona de aquí, de mínimos de aquí. Esto es como si Bitcoin hubiera roto ya la zona de los 89.200. Esto es literalmente lo que ha ocurrido con Total. Total ha roto claramente esa zona de los mínimos anteriores. Pues en el top 10 ya vemos que hay esa diferencia entre Bitcoin, porque a Bitcoin lo estamos viendo aquí, ahí lo tenemos, y en términos generales ese top 10 que hemos comentado. Si nos vamos al top 25, pues vemos que, fijaros, la gráfica se agrava un poco. Top 10, top 25, ¿veis? Top 25 ha roto claramente y es más, está haciendo un pullback. Fijaros que
en el top 10 hemos roto y el pullback implica que nos hemos vuelto a situar por encima. A ver si lo podemos ver en total, porque es que el total no es el top 10, pero bueno. Aquí lo podemos ver, exacto. Si cogemos esta línea de aquí y marcamos los mínimos anteriores, vemos que se han roto, pero que el movimiento correctivo ha situado el pullback por encima de la línea. Bien, si nos vamos al top 25, vemos que el pullback está por debajo de la línea, o está justamente en la línea, ¿no? Es como si hubiéramos formado algo así, la ruptura, y estuviéramos aquí, ahora, en top 10. Es literalmente lo mismo. Pues bien, si aún bajamos más, pues ya vemos una clara estructura bajista mucho más importante. Es decir, poco a poco, como más vamos bajando, más riesgo vemos en lo que está ocurriendo. Y podríamos dejar el tema aquí, algo que ya venimos madurando desde hace semanas. Esto no es nuevo, esto simplemente es una actualización de todo esto, pero vamos a tratar la perspectiva de qué es lo que tiene que ocurrir o cuál es el punto en el cual nos encontramos para que empiece a cambiar la cosa, para que empiece a cambiar la situación. Pues bueno, de entrada, lo que ya hemos visto es una dominancia que sigue estando claramente alcista, que sigue estando en una estructura claramente potente. Ya estuvimos tratando todo este momento de aquí y cuando vimos que la dominancia volvía a cerrar por encima de la bull market support band y cuando intentaba cerrar por debajo el precio formaba una envolvente, ya comentamos que lo más probable era ver otro brazo alcista y así es como se comporta la dominancia. Fijaros que viene brazo alcista y luego como corrección hasta que viene otro brazo alcista, y luego como corrección hasta que viene otro brazo alcista, y luego corrección hasta que viene otro brazo alcista de 2 semanas literal, luego corrección, 2 semanas alcistas, corrección, 2 semanas alcistas, gran corrección, estamos en esa disposición alcista. Pues oye, lo que podemos esperar claramente es una corrección. Esta corrección significará el techo de mercado de la dominancia para que empiece a caer la dominancia y todo esto que estamos viendo se deshaga y cuando vemos subidas el top 100 suba más que el top 10. Bueno, vamos a ver cómo está básicamente Ethereum. Hemos tratado en otros vídeos, esto sería un análisis mucho más completo, pero bueno, evidentemente quien quiera el análisis completo que vaya viendo los vídeos anteriores. No voy a repetir 10 veces lo mismo cada vez que quiera tratar temas de estos, ¿no? Lo voy maquillando poco a poco. Pues lo primero que podemos ver es cómo está la dominancia de USDT. ¿Por qué la dominancia de USDT es importante dentro de esto? Pues bueno, porque si tú, vamos a quitar esto así, si tú estás viendo, de hecho vamos a poner Bitcoin. Ahí lo tenemos. Si tú estás viendo que la dominancia de USDT incrementa, ¿qué es lo que está ocurriendo? Pues que cada vez más gente está metiendo su dinero en USDT. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio de Bitcoin entra en mercados bajistas? Mirad la línea de color naranja, que la dominancia de USDT sube. ¿Por qué? Pues porque la gente deposita o saca comisiones o lo que sea, pero no lo invierte en criptomonedas, lo holdea en USDT. ¿Qué es lo que ocurre cuando el precio de Bitcoin sube con fuerza? Que la dominancia de USDT pues tiene momentos de subida y de caída, de subida y de caída, pero en general, ¡pam!, rompe y se va claramente hacia abajo. Pues bueno, la dominancia de USDT ahora mismo está dentro de una estructura que ha estado siendo bajista, ha estado formando un pequeño freno y esto es un pequeño pullback de entrada para seguir cayendo. Igual que lo que venga con Bitcoin de entrada será un pequeño pullback para seguir subiendo, lo tenemos claro. Al menos ahora mismo es lo que podemos ver. Bueno, independientemente de ello, quedaros con el patrón porque fijaros que se trata de una estructura en la cual hemos testeado 1, 2, 3, 4, 5, 6 veces y finalmente la hemos roto con fuerza. Y ahora estamos haciendo el pullback para seguir cayendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Voy a replicar esto un momento. Bien, ¿qué es lo que está ocurriendo, por ejemplo, con Ethereum? Y ya empezamos a tratar a Ethereum. Pues con Ethereum está ocurriendo estamos viendo un momento en el cual la estructura es similar. 1, 2, 3, 4. Es la quinta vez que tocamos esta diagonal de aquí. Si pegamos USDT,
fijaros que podemos ver una estructura similar. Aquí estaría un poco esa diagonal, más o menos la podemos marcar así, un toque, 2 toques, 3 toques, 4 toques, en el quinto toque se rompe, pulva, continuación, es decir, este tipo de diagonales tienden a romperse, no porque se haya roto en UST, simplemente UST me viene como anillo al dedo para enseñaros un activo de criptomonedas que ha roto hace poco, pero el patrón de Ethereum sigue siendo crítico. Mientras Bitcoin esté de forma horizontal, Ethereum irá cayendo poco a poco. Mientras Bitcoin esté subiendo un poquito, Ethereum estará acercándose lo máximo que pueda. Al menos en el punto actual, porque el estado del ciclo es el que estamos comentando. Pero como Bitcoin empieza a formar un movimiento correctivo y rompa la bull market support band, ¿qué pasará con Ethereum? ¿Qué pasará con este patrón de aquí? Pues hombre, que probablemente formará una clara ruptura del mismo, que probablemente enviará Ethereum, vamos a poner el gráfico de regresión logarítmica de Ethereum, probablemente enviará Ethereum por dentro de esta banda de regresión logarítmica que todos y cada uno de los ciclos bajistas anteriores ha sido testeada previa al bull run real. Ethereum es que no ha sido capaz ni de acercarse casi a los máximos históricos anteriores. Ya pasó aquí. Y este punto, este movimiento, es aún más importante de lo que parece. ¿Por qué? Porque no fue hasta que Ethereum rompió esta diagonal, que es relativamente similar a esta de aquí, con sus diferencias, pero relativamente similar, pues no fue hasta que Ethereum rompió esa diagonal que Ethereum Bitcoin llegó al mínimo. Hasta que Ethereum no rompió esta diagonal de aquí y se fue para abajo, no fue que Ethereum Bitcoin llegó al mínimo de su tendencia bajista y empezó el cambio de roles. ¿Qué ocurrió aquí? Aquí lo que ocurrió es que la dominancia de Bitcoin empezó a formar el movimiento que tantas personas están esperando desde hace tiempo. Y es que la dominancia de Bitcoin empezó a caer. Después de estar subiendo durante tanto tiempo, empezó a caer. ¿Qué necesitó ver el mercado? Un colapso final de Ethereum normal, para un colapso final de Ethereum Bitcoin, para un movimiento impulsivo final de la dominancia, previo a unos mínimos crecientes de Ethereum Bitcoin, unos máximos decrecientes de la dominancia y una caída un poquito más profunda de Ethereum. Fijaros que la disposición fue un poco la misma, ¿eh? Todo se fraguó dentro del movimiento bajista de Ethereum. Ethereum seguía cayendo y la dominancia de Ethereum contra Bitcoin estaba empezando a formar su mínimo creciente, con lo cual, ¿qué es lo que podríamos esperar en este sentido? Pues que si vemos el declive final de Ethereum en este sentido, y no, mi intención no es hablar de números, pero bueno, ¿qué es lo que podemos ver? Podemos empezar a ver que en este momento la dominancia empieza a formar un doble suelo o algo así y empieza a subir. La dominancia no, Ethereum Bitcoin. Y que la dominancia, pues después de tal, forma un último movimiento impulsivo para empezar a caer. Y a partir de aquí, después de que cuando Ethereum normal llegue al suelo del movimiento bajista de ruptura, empiece su escalado, rompa máximos históricos, etcétera, etcétera. Y todo esto empieza a cambiar. Niveles de riesgo para arriba y línea de avance retroceso para arriba y más para arriba en cuanto a más vas bajando de capitalización de mercado, porque esto significaría la entrada ya en una alt season. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.